Bienvenidos a un viaje a través de la historia, una travesía por los picos más altos del intelecto humano. Hoy, nos sumergiremos en las vidas de 10 individuos cuyas mentes no solo desafiaron los límites de su tiempo, sino que redefinieron el curso de la humanidad. Desde la antigüedad hasta la era moderna, estas figuras trascendieron las expectativas, dejaron legados imperecederos y nos recordaron el poder ilimitado de la curiosidad, la perspicacia y la audacia intelectual. Prepárense para conocer a las mentes más brillantes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Número 1. Aristóteles. Comenzamos en la antigua Grecia, cuna de la filosofía y el pensamiento sistemático, con una figura cuya influencia moldeó el intelecto occidental durante casi 2 milenios. Aristóteles. Nacido en Estagira, Macedonia, Aristóteles fue discípulo de Platón, a su vez, tutor de Alejandro Magno. Fundó el Liceo en Atenas, donde impartió clases y desarrolló un vasto cuerpo de conocimiento. No fue solo un filósofo, fue un pensador enciclopédico que abordó la lógica, la metafísica, la ética, la política, la poética, la biología, la física y la astronomía. Sus obras como Metafísica, Ética, Nicómaco y Poética sentaron las bases de múltiples disciplinas. Fue el primero en clasificar sistemáticamente los seres vivos y en desarrollar una lógica formal que sería la dominante hasta el siglo XIX. ¿Por qué fue tan listo? Su brillantez radicó en su capacidad para la observación empírica y la sistematización del conocimiento. A diferencia de Platón, que se centraba en las ideas, Aristóteles buscaba entender el mundo a través de la experiencia y la razón, creando un marco de pensamiento lógico y analítico que permitió organizar y categorizar el universo de una manera sin precedentes. Su enfoque sentó las bases para el método científico. Número 2. Leonardo da Vinci. Saltamos al Renacimiento, una época de efervescencia cultural y científica, para encontrarnos con el epítome del genio polímata, Leonardo da Vinci. Nacido en Vinci, Italia, Leonardo fue un artista, inventor, músico, ingeniero, anatomista, botánico, cartógrafo y escritor. Sus cuadernos están llenos de miles de dibujos y notas sobre observaciones científicas, diseños de máquinas voladoras, tanques, submarinos y sistemas hidráulicos que estaban siglos adelantados a su tiempo. Pintó obras maestras inmortales como la Mona Lisa y la Última Cena, demostrando un dominio sin igual de la luz, la sombra y la expresión humana. Sus estudios anatómicos, realizados a través de disecciones, fueron increíblemente detallados y precisos para su era. La genialidad de Leonardo radicaba en su curiosidad insaciable y su capacidad para integrar el arte y la ciencia. No veía barreras entre disciplinas. Su mente no solo observaba el mundo, sino que lo diseccionaba, lo imaginaba y lo recreaba con una profundidad y una perspectiva únicas. Su enfoque era multidisciplinario y holístico, viendo conexiones donde otros veían silos. Número 3. Isaac Newton. De la belleza renacentista nos trasladamos a la revolución científica, con el hombre que desentrañó las leyes fundamentales del universo, Sir Isaac Newton. Nacido en Woolsthorpe, Inglaterra, Newton es considerado uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos. Sus Principia Mathematica, publicados en 1687, formularon las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, explicando por qué las manzanas caen y los planetas orbitan. También hizo contribuciones fundamentales al cálculo diferencial e integral, desarrollándolo independientemente de Leibniz. Sentó las bases de la óptica con su teoría de los colores y construyó el primer telescopio reflector. ¿Por qué se lo considera brillante? La brillantez de Newton residió en su capacidad para sintetizar fenómenos aparentemente dispares en un marco matemático unificado. Vio patrones y conexiones donde otros solo veían eventos individuales. Su pensamiento analítico y su rigor matemático le permitieron crear un sistema universal que dominó la física durante más de 2 siglos y que todavía es fundamental para entender el mundo. Número 4. Gottfried Wilhelm Leibniz. En paralelo a Newton, y a menudo en debate con él, encontramos a otro gigante del intelecto del siglo XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz. Este erudito alemán fue un filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, diplomático, historiador, bibliotecario y filólogo. Es famoso por desarrollar el cálculo infinitesimal de forma independiente a Newton, pero con una notación más intuitiva que es la que usamos hoy. Inventó la primera calculadora mecánica capaz de realizar multiplicaciones y divisiones, y fue un pionero en la lógica formal y el pensamiento computacional. Su filosofía del optimismo y la armonía preestablecida también dejó una profunda huella. Leibniz era un maestro de la abstracción y la invención conceptual.
Su mente era capaz de ver la estructura subyacente de la realidad y de los problemas, creando sistemas lógicos y matemáticos desde cero. Su visión de un álgebra del pensamiento presagiaba la lógica moderna y la computación, demostrando una anticipación notable de ideas futuras. Número 5. Marie Curie. Avanzamos hacia el siglo XIX y principios del XX, una era de descubrimientos revolucionarios, y nos encontramos con una mujer que rompió barreras tanto científicas como sociales, Marie Curie. Nacida María Skłodowska en Polonia, se mudó a París para estudiar en la Sorbona. Junto a su esposo Pierre Curie, llevó a cabo investigaciones pioneras sobre la radiactividad, un término que ella misma acuñó. Descubrieron dos nuevos elementos, el polonio y el radio. En 1903, compartió el Premio Nobel de Física con su esposo y Henri Becquerel, convirtiéndose en la primera mujer en ganar un Nobel. En 1911, recibió el Premio Nobel de Química en solitario, siendo la única persona en la historia en ganar Nobel en dos ciencias diferentes. Sus descubrimientos no solo revolucionaron la física y la química, sino que tuvieron aplicaciones directas en la medicina, como la radioterapia. La brillantez de Marie Curie radicó en su rigor experimental, su perseverancia incansable y su profunda intuición científica. Ella no solo observaba, sino que manipulaba el mundo natural con una precisión y dedicación extraordinarias. Su capacidad para aislar y comprender las propiedades de elementos nuevos en condiciones extremadamente difíciles es testimonio de una inteligencia tenaz y visionaria. Número 6. Albert Einstein. Pocos nombres son tan sinónimos de genio como el del próximo individuo, Albert Einstein. Nacido en Ulm, Alemania, Einstein fue un físico teórico que transformó nuestra comprensión del universo. En 1905, su Annus Mirabilis, Año Milagroso, publicó 4 artículos revolucionarios que incluían la teoría de la relatividad especial, la explicación del efecto fotoeléctrico, por el que ganó el Premio Nobel de Física en 1921, y la famosa ecuación E igual a mc. 2. Más tarde, desarrolló la teoría de la relatividad general, que describía la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo, prediciendo fenómenos como los agujeros negros y las ondas gravitacionales. La mente de Einstein era notable por su pensamiento intuitivo y su capacidad para realizar experimentos mentales. Gedanken experimente. Pudo visualizar conceptos complejos y contraintuitivos que desafiaban el sentido común de su época. Su genialidad residía en su habilidad para ver la simplicidad subyacente en la complejidad del universo, haciendo saltos conceptuales audaces que nadie más se había atrevido a hacer. Número 7. Alan Turing. En el corazón de la era digital y la inteligencia artificial, encontramos a un matemático cuya visión fue profética, Alan Turing. Nacido en Londres, Inglaterra, Turing es considerado el padre de la ciencia de la computación teórica y la inteligencia artificial. Durante la Segunda Guerra Mundial, jugó un papel crucial en descifrar los códigos de enigma alemanes en Bletchley Park, un logro que se estima que acortó la guerra en años. Su concepto de la máquina de Turing es un modelo teórico que define lo que puede hacer una computadora, estableciendo las bases para la computación moderna. También propuso la prueba de Turing como un criterio para determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente e indistinguible del de un humano. La brillantez de Turing radicaba en su capacidad para pensar abstractamente sobre el procesamiento de la información y la lógica computacional. Vio el potencial de las máquinas para realizar tareas complejas mucho antes de que existiera la tecnología para construirlas. Su intelecto era capaz de conceptualizar los fundamentos de la computación moderna y la inteligencia artificial desde un punto de vista puramente teórico. Número 8. John von Neumann. Otro titán de la computación y las matemáticas del siglo XX fue John von Neumann, una mente cuya velocidad de procesamiento era legendaria. Nacido en Budapest, Hungría, von Neumann fue un matemático, físico e informático polifacético. Hizo contribuciones fundamentales en la teoría de conjuntos, la mecánica cuántica, la economía, teoría de juegos, la hidrodinámica y, crucialmente, la arquitectura de computadoras. El modelo de von Neumann describe la arquitectura de la mayoría de las computadoras modernas, unidades de procesamiento, memoria, entrada/diagonal-salida. Contribuyó al proyecto Manhattan y fue uno de los principales arquitectos de la era de la computación moderna. La inteligencia de von Neumann era asombrosa por su versatilidad y velocidad mental. Se decía que podía resolver problemas matemáticos complejos en su cabeza con una rapidez increíble.
Su capacidad para aplicar ideas de un campo a otro y su visión para la arquitectura lógica de los sistemas informáticos demostraron una comprensión profunda de la estructura de la información y los algoritmos. Número 9. Stephen Hawking. Entramos en la era contemporánea con un físico que, a pesar de las adversidades físicas, desentrañó los secretos del universo, Stephen Hawking. Nacido en Oxford, Inglaterra, Stephen Hawking fue un físico teórico y cosmólogo de renombre mundial. A la edad de 21 años, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad neurodegenerativa que lo dejó casi completamente paralizado y dependiente de un sintetizador de voz para comunicarse. A pesar de esto, su mente siguió siendo una de las más activas del planeta. Es famoso por su trabajo sobre los agujeros negros, incluyendo su predicción de que los agujeros negros emiten radiación, la radiación de Hawking. También trabajó en la teoría de la relatividad general y la cosmología, buscando una teoría del todo que unificara las leyes de la física. Su libro Breve Historia del Tiempo hizo la ciencia accesible a millones. La genialidad de Hawking residió en su imaginación teórica y su capacidad para conceptualizar fenómenos extremadamente complejos en el espacio-tiempo. A pesar de sus limitaciones físicas, su mente viajó a los confines del universo, formulando teorías que desafiaban las intuiciones y empujaban los límites de nuestro conocimiento sobre el origen y el destino del cosmos. Su perseverancia y su aguda inteligencia son una inspiración. Y número 10. Ramanujan. Finalmente, cerramos nuestra lista con una mente cuya intuición matemática pura sigue asombrando al mundo. Es Srinivasa Ramanujan. Nacido en Erode, India, Ramanujan fue un matemático autodidacta con una capacidad extraordinaria para la teoría de números, las series infinitas, las fracciones continuas y las particiones. Sin una formación académica formal significativa en sus primeros años, descubrió de manera independiente miles de resultados, identidades y teoremas matemáticos, muchos de los cuales eran completamente nuevos y profundamente originales. Su correspondencia con el matemático británico G.H. Hardy en Cambridge lo llevó a Inglaterra, donde sus extraordinarios talentos fueron reconocidos, aunque su salud sufrió en el clima extranjero. Sus intuiciones sobre los números eran casi místicas. La brillante de Ramanujan fue un ejemplo de genio intuitivo puro. Sus resultados matemáticos a menudo venían a él sin prueba aparente, como si los vieras. Su mente era capaz de manipular y comprender la estructura de los números de una manera que desafía la explicación lógica. Su inteligencia residía en una conexión profunda y casi mística con las verdades matemáticas, revelando un nivel de creatividad y cognición que es raro incluso entre los matemáticos de élite.